Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al evento de celebración de los 20 años del Indicador IMEF. Agradecemos a todos ustedes su asistencia. Saludamos a invitados especiales que nos acompañan esta noche. Se encuentra con nosotros la maestra Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. La doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. El licenciado Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México. El ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. El doctor Osiel Hernández Zamudio, presidente del Indicador IMEF. De igual manera, saludamos a medios de comunicación y a todos los que nos acompañan de manera presencial y a distancia por Facebook Live. Antes de iniciar, agradezco a nuestros patrocinadores por su apoyo en la realización de este evento. Agradecemos a Matt Advisory, GSG Consultores, Mefintax, SAP Concur y Thomson Reuters. Muchísimas gracias por su apoyo y ahora los invito a ver unos videos de nuestros patrocinadores. Iniciemos con el primer mensaje de apertura de esta noche a cargo del doctor Osiel Hernández, presidente del Comité del Indicador IMEF. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos al 20 aniversario del Indicador IMEF. Soy el presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Pero antes que nada, soy un usuario fiel del indicador. Soy el head del área de análisis y estrategia en BBVA y el indicador IMEF es, sin duda, la primera variable que vemos mes con mes para empezar a evaluar y hacer nuestro marco analítico de cómo va, digamos, el ritmo de la actividad económica, el crecimiento. Quiero agradecer
a todos ustedes por asistir al evento. Quisiera destacar algunas de las principales ventajas del indicador IMEF, y por lo cual considero es muy relevante y lleva 20 años hoy de existencia. Primero, es un indicador oportuno, y es un indicador oportuno, obviamente, porque sale al primer día el primer día hábil de cada mes, eso es importante destacarlo, con la información del mes anterior. Es decir, es el primer indicador que nos va diciendo por dónde puede ir el ritmo de crecimiento del mes y acumulando los últimos meses por dónde va el crecimiento del trimestre, del trimestre en el año. Es un indicador adelantado. Obviamente, lo que busca el indicador es anticipar el ritmo del crecimiento económico. Es importante señalar que es un indicador cualitativo, es decir, no es el indicador que nos va a decir cuánto va a crecer el PIB, pero sí nos está dando la señal mes con mes de cuál es la dirección, y en ese sentido también es un indicador de difusión. La mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos o al mundo de la macroeconomía o de los mercados financieros o ambos, y sabemos que la información en este mundo es clave y sobre todo si es oportuna. Desafortunadamente tenemos mucha información oportuna, pero no necesariamente la correcta. O sea, el dato que tiene mucha calidad, el dato realmente que nos interesa es aquel que es oportuno, pero que además nos sirve para tener un juicio analítico importante para las decisiones que tenemos que hacer o la asesoría que tenemos que ejercer para los que nos dedicamos a este mundo de la macroeconomía. Y el indicador IMEF es sin duda una referencia a nivel mercados financieros, una referencia en el mundo de los mercados financieros internacionales, y es una referencia para todos para evaluar cómo va la actividad económica en el corto plazo, y cuando sumamos, digamos, la historia de los meses a lo largo del año, podemos tener una referencia muy interesante, muy puntual, sobre cuál es, digamos, el entorno que estamos viviendo a nivel económico. El día de hoy conmemoramos 20 años del indicador y por ello haremos un recuento de su uso, algunas anécdotas a lo largo de estos 20 años, hablaremos también un poco sobre qué nos está diciendo en este momento. También hablaremos de los datos económicos en general, el rol de las estadísticas económicas y sociales. Los que estamos aquí sabemos que no cualquier país tiene instituciones como el INEGI y como el Banco de México, que son instituciones que, además de hacer lo que hacen, producen estadísticas que sabemos son de mucha calidad, muy oportunas, y probablemente no lo estamos usando como deberíamos usarlo de tanta estadística y tanta información que generan. No hay otros mercados emergentes, seguro, y algunos desarrollados que tengan, que tengan esta capacidad de generar información oportuna y muy precisa. Quiero agradecer a tantos y tan distinguidos invitados, por supuesto, a Graciela Márquez, presidenta del INEGI. Muchas gracias por estar aquí. El INEGI ha sido en estos 20 años un colaborador muy cercano, un asesor muy cercano del indicador. Por supuesto, a Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Su gobernador, Omar Mejía, gracias por estar aquí. Jonathan Heath, su gobernador, y también, de hecho, culpable de que estemos aquí todos, porque él, junto con Lorena Domínguez, hace 20 años, crearon el indicador, adaptaron la metodología y técnica del indicador ISM en Estados Unidos, y es la razón por la que existe este indicador. Gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias a los medios de comunicación. Gracias a ellos se difunde mes con mes nuestro boletín, mes con mes el indicador, y gracias a ellos es muy conocido. Pero también quiero agradecer a los exmiembros y actuales integrantes del Comité Técnico del Indicador IMEF. El Indicador IMEF no se hace solo, requiere el trabajo en equipo, gente capacitada que nos ayuda a levantar la encuesta, pero además existe un grupo de economistas y no economistas que discutimos mes con mes la coyuntura económica y social del país, que le damos en torno al indicador mes con mes y que publicamos, nos ayudan a publicar este boletín para darle referencia a este dato
que ha sido sin duda, sobre todo desde que yo estoy de vicepresidente y después de presidente, al menos ya les contará Jonathan, un indicador muy preciso del ciclo económico en México. Así, sin más, para dar inicio formal a nuestro evento, les pido por favor recibamos al presidente del Consejo Directivo Nacional del IMEF, al ingeniero José Domingo Figueroa, quien nos dará unas palabras. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Ahora, escuchemos el mensaje de bienvenida del presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Buenas noches. Maestra Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Jonathan Heath, creador y fundador del Indicador IMEF y su gobernador del Banco de México, licenciado Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, doctor Osiel Hernández Zamudio, presidente del Comité del Indicador IMEF. Invitados especiales, amigas y amigos. Antes que nada, hijos, qué difícil es continuar después de Osiel, porque creo, no nos pusimos de acuerdo, pero vamos a decir exactamente lo mismo, Osiel. Es un verdadero gusto poder conmemorar esta noche con todos ustedes el 20 aniversario del Indicador IMEF. Un agradecimiento muy especial a la gobernadora del Banco de México, la maestra Victoria Rodríguez Ceja, y a la presidenta del INEGI, la doctora Graciela Márquez Colín, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Quiero hacer un reconocimiento y agradecimiento a quien tuvo la idea, la desarrolló e instrumentó para hoy tener este indicador IMEF, Jonathan Heath. Muchas gracias, Jonathan. Como sabemos, el indicador IMEF es un índice de difusión que evalúa el entorno económico y está construido para ayudar a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera en México. Yo digo que es un indicador en tiempo real y robándole la idea que generalmente platica Julio Santaella, es como si fuéramos en un coche y en lugar de ir viendo por el retrovisor cómo se van dando los indicadores de la actividad económica, el indicador IMEF nos permite ver a los lados del coche e incluso un poquito adelante de él. Este es el gran éxito del indicador IMEF, aunado a su alta confiabilidad en sus resultados. Me permito agradecer y felicitar nuevamente a Jonathan Heath, a Lorena Domínguez por este logro, a Osiel Hernández y a Jessica Roldán, presidente y vicepresidenta actuales del indicador IMEF. A todos los expresidentes y miembros del Comité del Indicador actuales y pasados, y al equipo de la Oficina Nacional del IMEF por todo su compromiso e invaluable trabajo para posicionar al indicador IMEF como un referente en los sectores financieros y económicos. Por supuesto, un agradecimiento muy especial al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por su invaluable apoyo en la parte metodológica de nuestro indicador IMEF. El INEGI nos permite tener un soporte que contribuye de manera muy importante a la seriedad y resultados de nuestro indicador. Doctora Márquez, muchas gracias por todo el apoyo del INEGI a través de estos 20 años. Finalmente, también quiero hacer un reconocimiento a nuestros aliados estratégicos, los medios de comunicación aquí presentes. Sin duda, son una parte fundamental en el posicionamiento de nuestro indicador IMEF. Muchas gracias. No me resta más que agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y disfruten el evento. Muchas gracias.
Agradecemos al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Ahora escucharemos un mensaje alusivo al 20 aniversario del indicador IMEF en voz de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la doctora Graciela Márquez Colín. Un fuerte aplauso para recibirla. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en un momento tan significativo para el IMEF y para el indicador IMEF. Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un doble motivo de celebración el 20º aniversario del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, mejor conocido como indicador IMEF. Por una parte, nos enorgullece ser testigos de la consolidación de un producto estadístico crucial para la toma de decisiones. Por otra, el INEGI se siente honrado de alcanzar el hito de 2 décadas de una fructífera colaboración con el sector privado, en particular con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estos logros demuestran un compromiso interinstitucional por aplicar los más altos estándares en la generación de información. Durante todos estos años, ese compromiso significó dar continuidad a una iniciativa que involucra tanto a una comunidad de personas informantes interesadas en proveer datos, tanto como a las personas usuarias de la información. Es decir, el indicador no existe sin sus respuestas y el indicador no existe sin su uso. Así es que gracias a todos. De esa convergencia de intereses se ha nutrido el indicador IMEF, hoy por hoy un referente indispensable para las y los responsables de la conducción económica y financiera de las empresas. La creciente complejidad del ecosistema de datos ha creado sinergias entre sus distintos actores para la generación, difusión y uso de la información. Al menos desde principios de este siglo, las oficinas nacionales de estadísticas del mundo, en el caso de México el INEGI, han impulsado diferentes esquemas de colaboración con el sector privado. En el INEGI poseemos una larga experiencia en la generación de información y se mantiene siempre a la vanguardia de metodologías y estándares nacionales e internacionales. Compartir estos atributos, esta experiencia con generadores de información en el sector privado, crea un círculo virtuoso del cual nos beneficiamos todas y todos. Ese es el caso del indicador IMEF. Desde hace 20 años, el indicador IMEF se calcula a partir de una encuesta levantada entre los asociados del IMEF. Con base en un convenio de colaboración entre el IMEF y el INEGI, firmado inicialmente en diciembre de 2003 y ratificado en 2012, el INEGI ha brindado asesoría técnica para asegurar el cumplimiento de estándares, control y verificación de la calidad de los datos recabados por dicha encuesta, así como el análisis de la información y la generación del modelo de ajuste estacional. Además, un representante del INEGI participa en el Comité Técnico del Indicador IMEF, órgano colegiado en cuyo seno se discuten cuestiones técnicas, metodológicas y operativas. A partir de esta experiencia pionera, en el INEGI hemos desarrollado otras alianzas en aras de satisfacer las demandas de información de todos los sectores. Por ejemplo, con la MIA y la Canacar publicamos la información de producción, venta y exportaciones de vehículos ligeros y pesados. Con 3 bancos que operan en nuestro país, hemos iniciado trabajos para explotar los datos granulares de operaciones con tarjetas de crédito. Pronto esperamos se sumen todos los agremiados de la ABM. Por eso estoy esperando a Julio Carranza para insistirle en que estén todos los bancos. Con la ANTAD y con Walmart de México hemos tenido conversaciones iniciales para diseñar proyectos de explotación de sus datos en beneficio mutuo. Mi equipo está en contacto constante con todas las cámaras empresariales del país con el fin de explorar otras iniciativas. De regreso al indicador IMEF, no crean que me perdí. ¿Qué características ha impulsado su éxito? Para responder a esta pregunta es necesario enmarcarla en el desarrollo de los indicadores adelantados. Sin tratar de hacer un recorrido completo,
Nos debemos remontar varios siglos para encontrar los primeros ejercicios de este tipo. Bajo la premisa de que una sola variable podía adelantar los cambios en las tendencias económicas, entre fines del siglo XVIII y el inicio de la Primera Guerra Mundial, se elaboraron propuestas con variables como el número de bodas, no es broma, la situación del portafolio del Banco Central de Francia o la tasa del uso de papel comercial en Nueva York, cuyas limitaciones se demostraron con el paso del tiempo. Entre finales del siglo XIX y el inicio de la Gran Guerra, un refinamiento adicional lo representaron los barómetros compuestos, que incluían más de una variable, pero la definición de cuáles variables representó siempre un problema. En la década de los años 30 del siglo XX, en el contexto de la depresión mundial, los barómetros sintéticos adquirieron importancia notable, entre ellos los cuadros elaborados por Babson, el barómetro de la Universidad de Harvard y los propuestos por analistas europeos, entre ellos los de Beveridge, Mach y Dupré, o el más famoso probablemente de ellos, el de Kondratiev en la Unión Soviética. En 1948, el Institute for Supply Management publicó por primera vez el Purchasing Managers Index, o PMI, basado en la encuesta entre los dirigentes de las empresas del sector manufacturero. De entonces a la fecha, este índice ha aumentado su alcance sectorial y se han producido otros similares en distintos países y a escala global. Por tratarse de un índice de difusión, brinda información sobre lo extendido de un cambio entre las empresas o consumidores, revelando así la dirección que sigue la trayectoria de las variables. Lo que no muestra es la intensidad o la magnitud del cambio. Esta distinción es útil para entender mejor los resultados de los indicadores de difusión como información que proporciona la tendencia de las variables de manera oportuna. No obstante, estudios recientes revelan para algunos casos su conexión con la magnitud de algunos cambios, al menos en algunos de los segmentos. La referencia al PMI no es fortuita, pues hace 20 años el diseño del indicador IMEF lo tomó como referencia. Su propósito ha sido medir el clima empresarial en torno al ambiente económico. En este sentido, sirve como un indicador económico adelantado, que busca anticipar la trayectoria de la actividad económica en el muy corto plazo. El indicador está dividido en dos índices, el manufacturero y el no manufacturero. A la información publicada por el indicador IMEF se suma la encuesta mensual de opinión empresarial, EMOE, la cual también cumple 2 décadas y que sirve de base para el indicador de confianza empresarial y el indicador global de opinión empresarial de confianza publicados por el INEGI. La EMOE es un proceso estadístico iniciado en 2003, cuyos primeros resultados se publicaron en enero de 2004, aunque en ese periodo solamente incluía información del sector manufacturero. Su antecedente directo fue la encuesta trimestral sobre la actividad económica empresarial, la cual inició su levantamiento en el año de 1977, considerando a empresas grandes pertenecientes al sector manufacturero. Y sus resultados eran solo a nivel nacional. Esta encuesta pasó a ser responsabilidad del INEGI en 1983, cuando arrancó actividades el INEGI. A partir de 1989 se agregaron 8 módulos coyunturales, los cuales estaban diseñados con base en los acontecimientos más relevantes del mes de levantamiento. Desde octubre de 2003, la EMOE se levanta en colaboración con el Banco de México. Su objetivo es generar indicadores mensuales de carácter cualitativo sobre la tendencia y confianza a partir de las opiniones de empresarios de las unidades económicas para conocer anticipadamente el comportamiento de la actividad económica en los sectores incluidos en la encuesta. En la actualidad, la muestra está conformada por 3.526 empresas de los sectores construcción, manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. Por el lado del consumo, el indicador de confianza del consumidor es también otro indicador adelantado de difusión, basado en la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, ENCO, de periodicidad mensual. El levantamiento de la encuesta inició en 1993.
pero se llevó a cabo de manera intermitente en la década siguiente. Desde febrero de 2003, este proceso estadístico lo realizamos en conjunto con el Banco de México. La muestra es de 2.336 viviendas distribuidas en 32 ciudades del país. Como revela este breve recuento, contamos con un ecosistema de datos dinámico, donde las y los productores de información en el sector público y privado interactúan de manera constante. Nuestra labor conjunta actúa en beneficio directo de las personas tomadoras de decisiones. Este 20º aniversario del indicador IMEF así lo demuestra. Me despido dejándoles mi agradecimiento a todas las empresas que desde el 6 de febrero de este año han contestado el cuestionario de los Censos Económicos 2024. Este programa de información es esencial para producir información de calidad, pertinente, veraz y oportuna sobre la economía mexicana. Enhorabuena a todos los integrantes del IMEF y sobre todo a las personas usuarias del indicador. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Márquez Colín. Ahora le pido a la gobernadora del Banco de México, la maestra Victoria Rodríguez Ceja, nos comparta su mensaje. Muy buenas noches a todas y todos. Ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente del Consejo Directivo Nacional del IMEF. Doctor Osiel Hernández Zamudio, presidente del indicador IMEF. Doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI. Igualmente saludo a mis compañeros subgobernadores del Banco de México, Jonathan Gid y Omar Mejía, señoras y señores. Es un gusto para mí participar en esta ceremonia del 20 aniversario del indicador IMEF. Agradezco mucho a los organizadores por su amable invitación y me gustaría aprovechar la ocasión para compartir algunas reflexiones sobre la importancia de contar con indicadores económicos para el quehacer de la política pública. Iniciaré recordando que la actividad de los bancos centrales requiere de información oportuna, veraz y de calidad para cumplir con sus objetivos. Como he mencionado en distintos foros, la toma de decisiones de política monetaria por parte del Banco de México para cumplir con su mandato prioritario de mantener una inflación baja y estable implica no solo vigilar el comportamiento de la inflación, sino también de todos sus determinantes y sus expectativas, tanto en su comportamiento coyuntural como en sus tendencias de más largo plazo, tanto retrospectivas como prospectivas. Esta es una tarea que requiere de un amplio conjunto de información y de un entendimiento de cómo opera la economía mexicana a lo largo de todas sus dimensiones. De particular importancia es saber dónde se encuentra en el ciclo económico. Sin indicadores confiables y relevantes, no sería posible llevar a cabo el análisis necesario. Su ausencia impediría sustentar la toma de decisiones y equivaldría a que éstas se tomaran en la oscuridad. En cambio, la visibilidad que nos da la información sobre lo que ocurre en la economía nos permite que las decisiones estén alineadas con los objetivos que se persiguen. En México contamos con una amplia gama de indicadores económicos que hacen viable tener una visión general de la economía. Estos indicadores son producidos por una multitud de instituciones del sector público, incluidos por supuesto el INEGI y el Banco de México, así como por el sector privado o la sociedad civil. Estos indicadores abarcan diversos aspectos. Por un lado, permiten contar con información sobre temas estructurales relacionados con, por mencionar solo algunos, la composición de los sectores productivos, los niveles educativos de la población, el acceso a servicios de salud, la demografía o la geografía,
que son necesarios para entender el entorno económico nacional. Por otro lado, hacen posible una lectura de más corto plazo sobre el comportamiento de la economía, incluyendo indicadores relacionados con la actividad económica, el mercado laboral o el comercio exterior. Todos ellos dan cuenta de la alta diversificación de la economía mexicana, permiten apreciar la transformación del país a lo largo de los años, así como dar seguimiento al desempeño económico coyuntural y detectar tendencias que deban considerarse en la toma de decisiones. Así, el país mantiene un marco estadístico a la altura de las mejores prácticas a nivel mundial, que provee una amplia cobertura temática para atender las necesidades de información. Sin embargo, la información oficial, basada en datos administrativos y encuestas representativas detalladas, suele reportarse con rezago debido al tiempo necesario para su recopilación y procesamiento. A manera de ejemplo, será hasta finales de septiembre que conoceremos el dato del IGAE correspondiente al mes de julio. Esto significa que las decisiones basadas en estos datos pueden no reflejar la situación económica más reciente. Ello puede limitar la capacidad de respuesta ante cambios económicos, particularmente en épocas de elevada incertidumbre o cuando se presentan choques de alto impacto a la actividad económica. Por esta razón, es crucial contar con indicadores oportunos. Estos nos proporcionan información más reciente sobre la situación económica, por lo que permiten una evaluación más inmediata y contribuyen a que los responsables de políticas estén en condiciones de reaccionar con mayor agilidad en caso de ser necesario. Dentro de estos se encuentran los indicadores de opinión, que por su diseño permiten contar con información oportuna tanto del sector empresarial como de los consumidores. Ejemplo de esto último es el indicador IMEF. Este se publica, como ya nos lo han comentado, a principios de cada mes con información recabada en los últimos días del mes inmediato anterior. Esta rapidez permite detectar tendencias emergentes antes de que se reflejen en los indicadores tradicionales que se publican con mayor rezago. El indicador IMEF cuenta con información tanto para el sector manufacturero como para el no manufacturero, como nos lo decía el presidente del IMEF. El sector manufacturero es fundamental, como sabemos, para la economía mexicana, debido a sus efectos de derrama sobre otros sectores y su alta vinculación con el sector externo. Dicho sector da señales importantes sobre la posición en el ciclo económico de la economía en su conjunto. El indicador IMEF también cubre al sector no manufacturero, que incluye servicios, comercio y construcción. Este sector es igualmente importante, ya que representa una parte muy significativa del PIB y del empleo en nuestro país. Dar seguimiento con la mayor antelación posible a ambos sectores proporciona una visión más completa de la economía. Los índices de difusión, como el del IMEF en México o el PMI en Estados Unidos, que ya nos comentaba la presidenta del INEGI, fueron herramientas cruciales para medir el impacto de la gran recesión de 2008. Durante esta crisis financiera, estos índices proporcionaron información rápida sobre la contracción económica. Por ejemplo, ambos mostraron una caída significativa en la actividad manufacturera en México y en Estados Unidos respectivamente, lo que reflejaba la disminución de la producción. Esta información sin duda permitió a los responsables de políticas y a los analistas económicos evaluar la gravedad de la situación que entonces se enfrentaba. De manera similar, ante la situación inédita de la pandemia de COVID-19, en 2020 fue necesario recurrir a distintos indicadores que proporcionaran señales sobre la magnitud de las afectaciones económicas y la posterior recuperación. Indicadores de opinión empresarial, como el indicador IMEF, ofrecieron información oportuna. Otros de alta frecuencia o construidos para la ocasión cobraron relevancia en la lectura de la economía. Por ejemplo, información del gasto con tarjetas de crédito y débito, de movilidad de la población, de disrupciones en las cadenas de suministro o de contagios. Otros indicadores permitieron comprender la heterogeneidad de las afectaciones, por ejemplo, en la producción entre sectores esenciales y no esenciales o en la participación laboral o empleo por sexo o grupos de edad. Ante la relevancia de la información económica para la toma de decisiones, me gustaría concluir
invitando a todas las generaciones de información a que sigamos buscando formas de innovar. Los indicadores deben evolucionar a la par de los retos que enfrenta nuestro país y del contexto internacional en el que está inmerso. Así, por ejemplo, será necesario que contemos con la información relevante para hacer frente, entre otros, al reto del constante cambio tecnológico, el cual parece darse cada vez más con mayor velocidad e incide tanto en las formas de producción como en los hábitos de consumo de las personas. Asimismo, las relaciones de producción global y las cadenas internacionales de suministro se encuentran en una etapa de reconfiguración. Esta relocalización global de empresas y sus actividades será un determinante fundamental de los patrones de comercio en las próximas décadas. Producir indicadores de mayor representatividad, de mayor cobertura temática y que se publiquen con más oportunidad debe ser una tarea permanente de todos los generadores de información. Agradezco nuevamente la invitación para participar en la celebración de este 20º aniversario del indicador IMEF y deseo que este siga contribuyendo a la lectura de la economía por muchos años más. Muchas felicidades y enhorabuena. Agradecemos a la gobernadora y le pedimos permanezca con nosotros en el estrado, ya que a continuación el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios y el doctor Osiel Hernández le harán entrega de un reconocimiento. Ahora solicitamos a nuestros panelistas ocupar sus lugares en el estrado. El doctor Osiel Hernández, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, Jonathan Heath y la maestra Delia Paredes, por favor. A continuación, daremos paso con el panel anecdotario del indicador, por lo que quiero presentar a los panelistas participantes. Se encuentra con nosotros el doctor Osiel Hernández, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. El ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Y la maestra Delia Paredes, integrante del Comité Indicador IMEF y socia de Transeconomics. Dando inicio con el panel anecdotario del indicador, cedo la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Buenas noches nuevamente. Un verdadero placer estar aquí con todos ustedes y tener este panel con Jonathan, Delia y Osiel. Muchas gracias a todos. Jonathan,
20 años del indicador IMEF. ¿Nos podrías contar cómo surgió la idea, cómo se fue construyendo hasta hacerse una realidad y qué anécdotas han habido en el camino? Anécdotas muchas, pero bueno, sí, hace ya un buen número de años estaba yo, bueno, siempre me he apasionado mucho los indicadores y estaba yo analizando, viendo indicadores de otro tipo y encontré una familia de indicadores que le llamamos los indicadores de difusión. Perdón. Y me di cuenta que de ese tipo de indicadores no había ni uno solo en México. No teníamos absolutamente nada. Y en muchos otros países tenían de este tipo de indicadores que se utilizaban desde mucho tiempo atrás. El ISM de manufacturero, no manufacturero de Estados Unidos, el índice de confianza al consumidor que existía en muchos países, no había ni uno solo. Y entonces empecé a investigar, a tratar de averiguar un poco más y me di cuenta de que eran indicadores relativamente fáciles de construir, muy rápidos, muy oportunos y que podían dar mucha información. Empecé a insistir mucho, tenía una columna en el periódico y empecé a decir pues, que deberíamos de empezar a tener este tipo de indicadores. El primero que insistí mucho, me acuerdo, era el indicador de confianza del consumidor y pues poco tiempo después el INEGI empezó con ese proyecto. Si me acuerdo bien, empezaron la primera levantamiento de encuesta en abril del 2001. E incluso antes de eso, el periódico Reforma había levantado una primera encuesta de consumidor que ya llevaba un buen paso, pero cuando vieron la competencia del INEGI dijeron, no, pues ya, mejor ya no le entro. Y en eso estaba viendo cuando me encuentro una cita de Alan Greenspan que decía algo así como que él veía todos los diferentes indicadores que había, pero uno de los que más le gustaba por su oportunidad y que era muy certero era el ISM manufacturero y no manufacturero en Estados Unidos. Entonces me quedé pensando, bueno, pues si estos son indicadores, son relativamente fáciles de construir, ¿por qué no los tenemos en México? Y en eso había contratado una exalumna que entró a trabajar conmigo y me pidió que si le ayudara a dirigir su tesis, pero me dice que no tenía tema. Entonces le dije, yo tengo tema. Aquí trabajamos. Entonces empezamos ahí entre los dos a ir, yo le iba dirigiendo, pues vamos por acá, vamos por allá, hicimos un marco metodológico, etcétera, y pues en eso, en la plática y todo, pues esto, pues ahora, bueno, ya tenemos el marco y todo, pues hay que echarlos a andar. Entonces, pues no tenemos un instituto de gerentes de compra como el ISM de Estados Unidos, pero tenemos un instituto de ejecutivos de finanzas. Entonces me acerqué al IMEF y pues encantado de la idea. Creo que era Alberto Espinosa, creo que era el presidente en aquel entonces. Me dijo, no, sí, adelante, vamos a hacerlo. Ya empezamos a formar un primer comité que nos empezamos a reunir para ir viendo cómo le hacíamos, mediados del 2003. Y de ahí dije, bueno, algo que vamos a necesitar que sea muy importante es el respaldo, ya sea de asesoría o que nos avalan o algo, de alguno de los que realmente hacen las estadísticas, como pudiera ser el Banco de México o el INEGI. No, pues me voy a acercar a ambos. Primero me acerqué al Banco de México, me dijeron, pues qué padre proyecto, muchas gracias, suerte, el que sigue. Entonces, pues me fui al INEGI, y en el INEGI yo creo que entré en una ventana de oportunidad muy precisa, porque en ese momento, en ese sexenio, estaban recortando el presupuesto al INEGI, tenían dificultades para levantar el censo agropecuario, había por falta de recursos, y entonces pues le dije, no, pues tenemos este proyecto, que si nos ayudan a echarlo a andar no les va a costar nada. Pues ¿qué presupuesto tienen? No, pues no tenemos presupuesto. Y en eso el presidente del INEGI en aquel entonces voltea, que estaba ahí con él, y dice, pues
¿y cuánto es el presupuesto que tienen aquí que ni siquiera han arrancado y que ya han gastado? No, pues 7 millones de pesos. Se me quedó muy grabado la cifra. Entonces, pues al Gilberto Calvillo pues, le encantó la idea de que pues, pudiéramos nosotros echar a andar un indicador que saliera sin recursos del INEGI, pero que el INEGI lo pudiera respaldar. Y pues dicho y hecho, firmamos el acuerdo con el INEGI en diciembre del 2003, empezamos a levantar la encuesta en el 2004 y pues ya empezó a dar muy buenos resultados. Y de ahí quizás dos anécdotas más que me acuerdo, decía, bueno, primero necesitamos difundir el indicador. Entonces me acerqué a Bloomberg y les dije, oye, pues ayúdenos a difundir nuestro indicador. Y pues me dijeron, ¿sabes cuántas peticiones tenemos de publicar indicadores patitos de todos lados? No, espérame, nosotros tenemos el aval del INEGI, que fue muy importante. Ah, sí, pues si me lo demuestras, te lo empezamos a publicar. Y pues dicho hecho, me dieron una carta del INEGI diciendo, pues sí, y entonces lo empezaron a poner en el monitor y eso pues obviamente le dio mucha difusión. Y aún así, pasaron los primeros años que realmente no tenía demasiada repercusión, hasta que de repente el indicador en el comité empezamos a ver que se empezaba a caer, y caray, esto ya está a niveles de recesión. No, pues vamos a decir en nuestro siguiente boletín, recesión a la vista. Y pues el presidente del IMEF en aquel entonces, pues como que no le gustaba mucho la idea, porque decía que había platicado con el secretario de Hacienda un par de días antes, y decía, no, la economía mexicana ahorita no podría estar mejor, está pero sumamente bien. Y pues cómo vamos a nosotros salir diciendo que ya estamos empezando en una recesión. Pues hubo una gran discusión, los que estaban ahí en el comité en aquel momento recordarán, y al final de cuentas pues le dijimos, es que si no publicamos el dato y no decimos, pues mejor vamos a tirar la basura el indicador, porque pues lo tenemos precisamente para esto, y es la primera oportunidad, la prueba de oro, pues hay que publicarlo. Y bueno, un poco como que no quería, pero dijo, ok, va, lo publicamos, y pues dicho y hecho, tuvo un impacto mediático tremendo. Aquí Federico se acuerda muy bien de esa discusión, y pues a partir de entonces muchos medios que antes no nos pelaban, no nos tomaban en cuenta, nos empezaron a decir, no, pues este indicador realmente está diciendo antes que los demás qué es lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, pues son algunos de las anécdotas, hay muchos más, pero por tiempo te regreso la palabra. Gracias, Jonathan. Muy interesante toda la historia, cómo se conceptualizó y cómo se fue desarrollando hasta llegar a estas anécdotas. Gracias, Jonathan. Osiel, tú has estado muy cerca del indicador de la pandemia para acá. ¿Qué experiencia, qué se discutía en el comité en ese entonces? Bueno, primero durante la pandemia, o sea, al primer mes, semanas después de la pandemia, nos mandó la señal de una megacontracción. O sea, fue el primer indicador local, ¿no?, mexicano, que nos dijo que esto venía en serio. Pero lo más interesante, en realidad, fue después de la pandemia, porque también fue el primer indicador que nos empezó a decir que esto sí tenía una forma de V. Y en los últimos 5 años, siempre debato con todos los miembros del indicador, del comité del indicador IMEF, los analistas tenemos muchos sesgos, ¿no? Venimos de escuelas distintas, nos gusta lo que dice de pronto un político o un senador o el secretario de Hacienda o Banjico, y tenemos una discusión muy interesante en torno a la coyuntura. Pero el indicador es el indicador, y el indicador siempre nos va mandando, ¿no?, señales con las que tenemos que trabajar y discutir alrededor. Y después de la pandemia, el indicador fue de manera consistente diciéndonos que la recuperación, si bien, insisto, el indicador no se usa para hacer pronósticos, pero sí para mandar señales, pues que la economía iba mejor de lo que esperaba el consenso de analistas. Esto no significa que la economía iba muy bien, pero sí iba mejor de lo que mes con mes discutíamos en ese comité.
Y eso me pareció muy interesante porque mes con mes, de pronto ya un poquito el debate llegando a niveles de límite, ¿no? Llegamos al punto en donde yo un poco les decía, a ver, es que de nada, no tiene sentido estar debatiendo que todo va a ir mal, pero el indicador nos está mandando otra señal. Y eso duró, digamos, yo diría todo 2022, todo 2023. Y creo que el indicador ahí ganó mucha relevancia, sobre todo con los escépticos de cómo iba la economía con relación a lo que esperaba el consenso, que era siempre México no va a crecer o va a crecer muy poco. Y fueron 2 años en donde la economía creció más de lo que esperaba el consenso. Y también, ya a finales del 2023, el indicador fue el primero que nos dijo que el ciclo estaba pausando. O sea, yo recuerdo los datos de octubre, noviembre, diciembre, los datos del indicador nos sugirieron que venía no una contracción, pero sí una pausa. El PIB del cuarto trimestre probó que había una caída en el ritmo del crecimiento. Y hoy el indicador nos sigue diciendo que hay un estancamiento en el ritmo de crecimiento. Hoy ya muchos analistas, el consenso ya espera, digamos, menor crecimiento económico, pero yo creo que de la experiencia más relevante es que el dato es el dato, y a pesar de que, digamos, de pronto las distintas visiones, escuelas, sesgos, no están de acuerdo con el dato, el comité decide que hay que publicar algo que refleje lo que nos está diciendo la encuesta en el indicador manufacturero y no manufacturero. Y Osiel, ¿qué nos podrías comentar sobre el soporte metodológico? ¿Cuántas empresas contestan? ¿Cuál es la gran ventaja de tener la relación con el INEGI? ¿Qué nos puedes comentar de esa parte? Mira, hoy más o menos están contestando entre 380 y 400 empresas, a veces un poquito más. Es una muestra importante, ¿no? El INEGI nos da el respaldo de que esta muestra es representativa, sobre todo porque, como saben, el indicador es el indicador manufacturero y no manufacturero, y justo esta división refleja muy bien los pesos de la economía, ¿no? Entre el sector servicio, comercio y la industria. Entonces, de hecho, en peso refleja la estructura de la economía tal cual. Segundo tema, bueno, una gran ventaja, ya lo hemos mencionado, es una encuesta fácil de contestar. Son 5 preguntas cualitativas, pero que tiene que contestar alguien que está cercano al negocio. O sea, no puede contestarlo alguien que no sabe cómo va, que no conoce los datos financieros de la empresa. Entonces, en realidad la encuesta se puede contestar en 5 o 10 minutos, cuando mucho. Obviamente es un indicador oportuno. Y el INEGI nos da un respaldo muy importante. Obviamente mes con mes tenemos un representante del INEGI en esta discusión, ¿no? Coyuntural de la actividad económica, pero sobre todo también nos apoya obviamente en todos los temas de cambio estacional, los ajustes de parámetros, pero también nos ayudó mucho a asesorarnos, por ejemplo, en la pandemia. Durante la pandemia todos los parámetros estacionales volaron y nosotros de pronto queríamos hacer un ajuste estacional en un momento donde no era el adecuado. Y obviamente cuando hicimos el ejercicio nos salían cosas muy raras. El INEGI nos asesoró, nos dijeron, no sean desesperados, vamos a ser pacientes, vamos a esperar a que pasen todos estos ajustes en cómo estábamos gastando, en cómo las empresas estaban invirtiendo, el manejo de inventarios de las empresas. Digamos, fue una locura esos 6 meses de la pandemia, y ya, de hecho, nos tardamos 1 año y medio, casi 2 años, en regresar y hacer el ajuste estacional ya con la asesoría del INEGI. La asesoría del INEGI es vital, sobre todo en momentos críticos, donde la expertise de la institución es fundamental. Muchas gracias, Osiel. Delia, eres miembro del Comité del Indicador IMEF, pero también es usuaria. Sobre la visión de los usuarios, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, pues primero que nada es un honor estar aquí celebrando los 20 años del indicador y desde luego ser parte del comité, que como bien dice Osiel, hay mucha discusión del título. El título es lo más relevante, porque efectivamente tenemos un pleito entre todo lo que todos creemos que está pasando y lo que realmente dice el indicador, que luego pues ha probado que es efectivamente cierto, ¿no? Yo también un reconocimiento al IMEF por esta consistencia que hay no es fácil, o sea, se oye fácil, recabamos 300
encuestas, pero estar persiguiendo a la gente y que la gente y las empresas quieran participar, ¿no? Cuando nos juntamos que una semana antes de que cierre la encuesta, pues siempre comentas, ¿no? Van 320 respuestas, o sea, es algo que sí consistentemente se está recabando y eso habla, pues obviamente, de la solidez del indicador. Como usuaria, bueno, pues ya mucho se ha dicho que es del primero que sale, pero no solamente nos da una idea de hacia dónde va la actividad de un sector, nos da también, pues es muy versátil el indicador, también nos da cuenta de cómo va el empleo, de cómo van los nuevos pedidos, entonces sí nos da una visión más completa de lo que está haciendo la economía y esto pues para un analista es bien importante, de los que tenemos que estar prediciendo qué va a pasar y bueno, con mi cachucha de asesora, pues también en el tema patrimonial, el tema de asesoría, pues enriquece mucho lo que podemos decir a los clientes sobre hacia dónde va la economía. La confiabilidad, la oportunidad para ustedes como usuarios, ¿qué significa? Es bueno, totalmente relevante, ¿no? Siempre estamos tratando de predecir qué va a pasar los siguientes 8 trimestres, entonces pues sí, imagínense, ya lo comentaban, el último dato que tuvimos ¿no? de junio, lo tuvimos el mes pasado y el próximo lo vamos a conocer el 30 de septiembre. Entonces, saber estas señales ya que nos están dando nos ayuda a poder tener un estimado mucho más certero de lo que va pasando. Gracias, Delia. Jonathan, platicábamos alguna vez sobre la importancia de la tendencia ciclo y que por eso precisamente nuestras conferencias de prensa son trimestrales. ¿Cuál es esa importancia? Sí, el indicador yo digo de un mes a otro mes puede tener mucho ruido y de repente puede como que subir, pero no, pues bajó y no, otra vez subió. Entonces, si nos concentramos en el último dato únicamente, de repente puede ser difícil de poder interpretar. Y por eso hemos insistido que hay que ver más bien la tendencia. La tendencia del indicador con algo de ruido, pero va a la baja, ¿no? O algo de movimiento, pero va al alza. Y es la tendencia, porque hay que recordar que como indicador de difusión no nos está dando un dato tal cual, no está cuantificando cuánto producimos, simplemente nos está dando la dirección. Y esa dirección lo marca la tendencia. Y precisamente por eso es muy, muy importante concentrar nuestro enfoque, nuestro análisis en la tendencia y no en el último dato per se. Gracias, Jonathan. Se nos está acabando el tiempo. Una última reflexión, Ociel. No, agradecerles a todos, sobre todo ahorita sí me enfocaría en los participantes del comité. Este comité en serio es una asesoría muy importante para el indicador, me lo mencionaba hace un momento, el indicador requiere mantenimiento y requiere que lo respaldemos todos con nuestra participación. Y agradecer también al equipo del IMEF que nos ayuda muchísimo en el levantamiento de la encuesta. O sea, al final, digamos, arrancar el motor surge en el IMEF, ahí se hace el levantamiento de la encuesta, ahí está la página, ahí está el seguimiento. Nosotros estamos moldeando, digamos, un poquito ese arranque y le damos forma al dato que se origina en el levantamiento dentro del Instituto del IMEF. En serio les quiero agradecer porque el trabajo fuerte, el de monitorear bien, digamos, día con día, lo mencionabas hace un momento, día con día sabemos cómo vamos, qué empresas están contestando, qué industrias, en cuáles se está rezagando. Me parece que ese trabajo es el de mayor esfuerzo y sin ustedes, digamos, sin el instituto, no se podría hacer, ¿no? Muchas gracias, Ociel. Delia, una última reflexión. Pues nada, que sigue hacia adelante, ¿no? Estos 20 años, vamos por otros 20. Yo creo que todo el desarrollo que está viendo regional va a ser bien importante, eso sobre todo en el ver cómo va el pulso, tomarle el pulso a la actividad de los estados, porque ahí es donde más rezago hay de datos. Creo que va a poder ser una aportación pues importante a la base de datos que tenemos en el país. Muchas gracias, Delia. Y cerramos con el culpable de todo esto, con Jonathan. A mí me gustaría en especial agradecer a
algunas personas que, especialmente en los primeros años, que siempre son los más difíciles y hay que marcar esa constancia, perseverancia y todo, ¿no? Especialmente me gustaría agradecer a Gerardo Leiva, realmente invaluable todo tu apoyo, tu ayuda a través de los años, a Gloria Ortiz. A Gloria Ortiz, que fue, pues ahora sí que la que está siempre detrás de todo, empujando a todo, asegurando que todo funciona. Sin su apoyo realmente ha sido invaluable, incluso hasta la fecha. A Agustín Human, que era el director general del IMEF en aquel momento. Me acuerdo que él y yo nos sentamos pues, por horas revisando las listas y viendo y quitando, no, este señor no, este sí, este hay que insistirle. ¿Te acuerdas cuántas horas ahí estuvimos ahí trabajando? Muchísimas gracias por ese apoyo inicial. Y también el apoyo de cada uno de los presidentes del IMEF, pues que han sido mucho, pues somos 20 años, pues han sido casi 20, que siempre han dado mucho apoyo y que han creído en el proyecto y pues por eso pues lo sacamos para adelante y por eso seguimos con estos datos. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Y además, y por último, realmente a todos los integrantes del Comité del Indicador, pues por estar ahí aportando con las discusiones, las presentaciones que nos damos turnos de quién presenta la coyuntura, para ir tomando siempre diferentes puntos de vista en cada mes, y pues todos los que han aportado y ayudado ahí a través del tiempo, ahí sí ya no puedo nombrar todos porque son bastantes, pero muchísimas gracias también a ese apoyo invaluable. Pues muchas gracias, Jonathan. La verdad, muy contentos por este gran proyecto que inició hace 20 años y que es una realidad con grandes resultados, pero sobre todo con una gran confiabilidad. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias, Ociel. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y les pedimos una fotografía más al centro del escenario. Por favor, nos ayudan nuestros amigos fotógrafos. Me falta la cámara de atrás. Despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Gracias. Le pido a nuestro personal de apoyo nos ayude bajando el mobiliario del estrado, por favor, para nuestro siguiente acto en agenda. Muchas gracias. A continuación se proyectará el video del indicador IMEF. El indicador IMEF es un índice de difusión que evalúa el entorno económico con base en una encuesta de 5 preguntas cualitativas. En particular, el indicador IMEF
está construido para ayudar a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera en México, y a partir de la evolución esperada de esos sectores, inferir la posible evolución de la economía en general en el corto plazo. El indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos, y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión mayor a 50 y una contracción menor a 50 de la actividad económica. En principio, cuando el índice se encuentra por encima del umbral, un aumento se interpreta como señal de una expansión futura más rápida. Cuando el índice se encuentra por debajo del umbral, un incremento se interpreta como señal de una contracción futura más lenta. No obstante, el indicador no proporciona información específica sobre la magnitud de los cambios esperados. El responsable principal de la elaboración del indicador IMEF es el Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, que cuenta con el apoyo técnico y normativo del INEGI. A continuación, te presentamos la historia y los hitos más importantes en la evolución de esta importante herramienta. Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, siempre destacó la importancia del ISM Managers Index. Inspirado por esto, Jonathan Heath decidió que México necesitaba un indicador similar. Lorena Domínguez, como tesista, y Jonathan Heath, como su director de tesis, desarrollaron la idea. En febrero de 2003, el Comité del Indicador se reunió por primera vez para hacerla realidad. El 18 de diciembre de 2003, se firmó el convenio IMEF-INEGI, cuyo objetivo fue realizar el levantamiento, evaluar y analizar la encuesta de opinión empresarial de los ejecutivos de finanzas, con la finalidad de construir un indicador económico de utilidad para el análisis de la coyuntura que tuviera valor agregado y fuera complementario de los indicadores ya existentes, y además que proporcionara el marco conceptual y metodológico del indicador de opinión empresarial IMEF. Después de meses de trabajo, en mayo de 2004, se difundió internamente el primer boletín del indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, como parte del periodo de prueba y calibración. El 14 de septiembre de 2006, se presentó por primera vez el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano, con la emisión del boletín número 29 del mes de septiembre. En febrero de 2007, se comenzó a agregar un título a los boletines. El primero fue Foco Amarillo, desaceleración significativa del sector manufacturero. El 3 de diciembre de 2008, el boletín del indicador IMEF fue el primero en declarar que la economía mexicana entraba en recesión, en plena crisis financiera global. Este hecho generó una amplia cobertura mediática e incluso algunas críticas que poco después se esfumaron ante la realidad. 10 meses después, en septiembre de 2009, el boletín del indicador IMEF se tituló Se confirma la recuperación. El 6 de octubre de 2009, en la cumbre de la revista The Economist, el presidente Felipe Calderón señaló que el indicador IMEF había confirmado la recuperación de la economía. Otro índice, el índice del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, mide los pedidos del sector manufacturero en el país y al igual que lo que se hace en Estados Unidos, cuando el índice de pedidos está arriba de 50 puntos, se entiende que hay una actividad económica positiva. Cuando el índice de pedidos manufactureros está abajo de 50, es un periodo recesivo. Llegó un mes del año en que el índice estuvo bordando por ahí los 28 puntos de este indicador, pero hoy afortunadamente, en el mes de septiembre pasado, el indicador se ubicó por primera vez en 12 meses arriba de 50 puntos, lo cual indica una tendencia claramente de recuperación en las manufacturas en el país, considerando además el hecho de el impacto que tienen pues, los acervos, los inventarios de las propias empresas, que también se fue desahogando en estos meses. El 28 de junio de 2012 se ratificó el convenio de colaboración IMEF-INEGI para continuar fortaleciendo el marco conceptual y metodológico del indicador de opinión empresarial IMEF. En marzo de 2020, el indicador IMEF señaló otro momento de recesión con el boletín titulado Recesión Pandémica. Este año, el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano adoptó oficialmente el nombre que todos ya conocían, Indicador IMEF.
y a principios de 2023, mientras la mayoría de los analistas pronosticaban una recesión, el indicador IMEF mostró señales de crecimiento constante. Por eso, el boletín de febrero se tituló Impulso Moderado, demostrando su alta confiabilidad. Hoy, con orgullo, celebramos el 20 aniversario del indicador IMEF. Somos IMEF, la organización líder en conocimiento, investigación y difusión de las mejores prácticas de gestión financiera y económica con enfoque social en México. A continuación, solicito me acompañen en el escenario para dar inicio con la entrega de reconocimientos a expresidentes del indicador IMEF, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el doctor Osiel Hernández, presidente del Comité Técnico del indicador IMEF, y Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Le solicitamos a los galardonados pasar al estrado al escuchar su nombre y posterior a recibir su reconocimiento, permanecer a un costado del escenario para llevar a cabo la toma de fotografía grupal al finalizar. Reciben: doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el apoyo que el INEGI ha brindado a la metodología del indicador. Un paso más adelante, si pueden, más centrados, exacto. Recibe ahora Jonathan Heath, expresidente del indicador IMEF. Doctor Juan Pablo Treviño, expresidente del indicador IMEF. Es Juan Pedro, disculpen, aquí lo tenía mal. En este caso especial, un extra reconocimiento a Juan Pedro, que vino desde Estados Unidos únicamente para este evento. Tenía 15 años de no querer venir a México y nada más para recibir este reconocimiento. Muchísimas gracias. Maestra Lorena Domínguez, expresidenta del indicador IMEF, quien no nos pudo acompañar en esta ocasión. Doctor Ernesto Sepúlveda Villarreal, expresidente del indicador IMEF. Doctor Osiel Hernández, presidente del Comité Técnico del indicador IMEF. Doctora Jessica Roldán, vicepresidenta del indicador IMEF, no nos pudo acompañar, pero la mencionamos. Doctor Gerardo Leiva, secretario técnico del indicador IMEF. Licenciado Agustín Human, por su apoyo al indicador como exdirector general del IMEF.
Licenciada Gloria Ortiz, coordinadora técnica del Comité del Indicador 2007 a la fecha. Y el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ahora sí les pido a todos los galardonados dar un paso al frente y ponerse lo más centrados al estrado posible. Un pasito a la izquierda, por favor. Le pido por favor a la doctora Graciela Márquez, al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, a Jonathan Heath y al doctor Osiel Hernández permanezcan conmigo en el escenario y les pido un fuerte aplauso por favor para los demás galardonados. En este momento, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios y el doctor Osiel Hernández harán entrega del primer boletín del indicador IMEF a la doctora Graciela Márquez y a Jonathan Heath. Ahora sí nos regalan una fotografía, por favor, con el boletín y un pasito para adelante para la pantalla, que no nos afecte la luz. Gracias. Le pido a la doctora Graciela Márquez ocupar su lugar en el salón y solicito al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, a Jonathan Heath y al doctor Osiel Hernández permanezcan conmigo en el escenario para dar paso con la entrega de reconocimientos a los actuales integrantes del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF. Un fuerte aplauso para la doctora Graciela, por favor. Nuevamente le pido a las personas galardonadas que después de recibir su reconocimiento permanezcan en el estrado para al finalizar llevar a cabo la toma de fotografía y esta va a ser por bloques. Reciben los miembros de la mesa directiva del Comité del Indicador IMEF, el doctor Osiel Hernández, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Voy a mencionar también a todos, igualmente a los que no pudieron acompañarnos, como la doctora Jessica Roldán, quien es vicepresidenta del Indicador IMEF. También recibe Jonathan Heath, vicepresidente y miembro honorario del Indicador IMEF. Y el doctor Ernesto Sepúlveda Villarreal, expresidente del Indicador IMEF. Ahora sí les pido nos regalen, por favor, una fotografía con un pasito para adelante. Gracias.
Continuamos con la entrega. Reciben ahora los integrantes del comité en orden alfabético. Igualmente mencionaré a todos, aunque no todos pudieron acompañarnos. De hecho, los primeros 3 que mencionaré no pudieron acompañarnos. Son Miriam Acuña, Ana Luisa Aguilar, Odrasir Barquera, y ahora invitamos a Rodrigo Barros. Ignacio Beteta. Menciono también a Gabriel Casillas, quien no nos pudo acompañar en esta ocasión. Alejandro Cavazos. Jesús Cervantes. Mario Correa. Menciono a Pamela Díaz, quien no nos pudo acompañar. Y ahora llevaremos a cabo la toma de fotografía del primer bloque. Porque si no, luego todos no cabemos en el escenario. Les pido un fuerte aplauso para despedir al primer bloque de galardonados, por favor. Menciono también a Lourdes Dieck, quien no nos pudo acompañar, a Lorena Domínguez, quien tampoco nos pudo acompañar, y ahora llamamos a Francisco Flores. Menciono también a Luis Fonserrada y a Daniel Garcés, quienes no nos pudieron acompañar. Y pido ahora que nos acompañe Víctor Manuel Herrera. Agustín Human. Carlos Hurtado. Tampoco nos pudo acompañar. Gerardo Leiva. Sergio Luna. Ahora llevaremos a cabo la toma de fotografía oficial del segundo bloque. Les pido también dar un paso al frente, si son tan amables.
Les pido un fuerte aplauso para despedir a los galardonados del segundo bloque. Hago mención de dos integrantes que no pudieron acompañarnos, Pablo Mejía y Alexis Milo, y llamamos a Alejandro Padilla, por favor. Delia Paredes. Janet Quirós, no nos pudo acompañar. Federico Rubli. Julio Santaella. Hago mención de Gabriela Siller y de Joel Virgen, quienes no nos pudieron acompañar, y llamamos a Ricardo Cermeño. Ahora sí les pido llevar a cabo la toma de fotografía oficial del tercer bloque con un pasito para enfrente. Gracias. Demos un fuerte aplauso para todos los galardonados del tercer bloque. Despidamos a los galardonados del tercer bloque, pero vamos a seguir con reconocimientos. Reciben ahora los miembros del Consejo Directivo Nacional IMEF, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. El licenciado Héctor Rodríguez Espinosa, presidente del Comité Técnico IMEF. Y el maestro Gerardo González Ayala, director general del IMEF. Les pido colocarse para llevar a cabo la toma de fotografía oficial con un pasito para enfrente. Les pido un fuerte aplauso, por favor, y los invitamos a ocupar sus lugares. Ya, ahora sí, ya. Gracias. A continuación, daremos paso con la conferencia titulada Indicador IMEF y Escenario Económico 2024-2025, por lo que solicito recibir con un fuerte aplauso a nuestro orador, el maestro Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte.
Muy buenas noches a todos, qué gusto estar aquí en este momento. Esto es un hito para el IMEF. Una gran felicitación a Jonathan Heath por haber iniciado esto, a todos los miembros que formamos parte de este comité. Y bueno, un saludo también a la gobernadora del Banco de México, la presidenta del INEGI, al subgobernador también Omar Mejía. Y pues la idea de los siguientes 20 minutos para cumplir con la agenda en tiempo y forma, ya veo a muchos de ustedes que ya quieren que empiece el cóctel, pues realmente es tratar de entender qué es lo que sucede con la coyuntura económica. Y me gustaría empezar con una reflexión. Hay muchos economistas muy connotados que claramente han hecho alusión a lo difícil que es pronosticar. Uno de ellos, ustedes lo recordarán, Edgar Fiedler. Él fue subsecretario del Tesoro en los 70s durante las presidencias de Nixon y Ford y decía que si tienes que pronosticar, lo hagas mucho más seguido o mucho más frecuente. Y eso aplica perfectamente en estos momentos en los cuales hay una serie de variables inciertas o muchos temas que van surgiendo día con día. Y lo más interesante de todo esto es que aplica obviamente para los economistas que tenemos que pronosticar el PIB, tipo de cambio, tasas de interés y muchas otras variables, pero también debemos de reflexionar que todos los que estamos en esta sala somos pronosticadores, porque muchos de ustedes también tienen que hacer estimaciones de demanda de sus productos, tienen que hacer pronósticos sobre la estructura de costos de la empresa, y por eso es que este tipo de indicadores, como el del IMEF, nos ayudan a poder identificar al menos algunos cambios de tendencia que se vuelven muy importantes para nuestra toma de decisiones. Y bueno, a lo largo de esta conferencia pues estaré hablando sobre la coyuntura económica, pero sobre todo yo creo que con dos reflexiones muy interesantes que hicieron, por ejemplo, la gobernadora del Banco de México. Ella nos habló sobre la necesidad de encontrar un cúmulo de indicadores, tanto convencionales como no convencionales, para poder enriquecer el análisis, y eso creo que fue bastante interesante. Y luego también la presidenta del INEGI nos mencionó sobre la importancia de la oportunidad de muchos de los indicadores. Entonces la idea de esta conferencia es justo tratar de entender la coyuntura económica actual, pero en el marco de indicadores que nos permitan adelantar o que enriquezcan mucho nuestros modelos de pronóstico. Y para ello, pues comienzo justo con el marco internacional, porque no podemos entender México sin tener un marco internacional de referencia. Podemos ver que existen por lo menos 3 pilares fundamentales que están determinando lo que sucede con la economía y con los mercados financieros. El primero es el geopolítico. Vivimos en tiempos de muchos factores geopolíticos muy importantes. Yo creo que uno de los más significativos es esta tensión que existe entre Estados Unidos y China. De hecho, la polarización que existe actualmente en el mundo entre estas dos grandes potencias es lo que nos ha hecho redefinir lo que significa la globalización, y también es parte de lo que está detrás de cambios en el comercio internacional, lo que estamos viendo ahorita con el nearshoring y otros factores. También hay que recordar que en este 2024 hemos tenido una gran cantidad de elecciones. Estamos hablando de poco más del 75% del PIB acudiendo a las urnas. Todavía faltan unas elecciones que son muy importantes para nosotros, que son las del 5 de noviembre en Estados Unidos, y claramente se ve una elección bastante cerrada, pero de eso o a partir de ello se va a determinar cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos, entre otras cosas. También tenemos una serie de conflictos armados en el mundo, y todos estos factores geopolíticos también son variables que tenemos que considerar y que en la actualidad se vuelven pues, un viento en contra para toda la economía mundial. Luego, en la parte del centro, un pilar importantísimo es que la economía en el mundo se está desacelerando. Y venimos de algunos años en donde el mundo comenzó a recuperarse de una manera bastante importante, simplemente por el efecto de rebote o la recuperación que vimos después de la pandemia. Pero actualmente estamos viendo que algunas economías están perdiendo bastante estímulo o bastante impulso. Se ve clarísimo, por ejemplo, en Europa, con Alemania entrando en recesión, con el Reino Unido también, cifras en China que son mucho más débiles, y sin lugar a duda no podremos dejar de lado pues, un poco la duda de qué va a pasar con la economía de Estados Unidos en lo que queda del 2024, pero especialmente en el 2025.
Y dentro de esto tenemos que entender también qué es lo que va a pasar con la economía mexicana y uno de los indicadores que nos están mostrando esa pérdida de dinamismo de la economía mexicana, como ya lo mencionaba Osiel hace algunos minutos, es el indicador del IMEF. Entonces, es algo que tenemos que estar entendiendo y claramente debe formar parte de nuestra toma de decisiones. Y luego la tercera, y es muy relevante también, es este cambio que estamos viendo en la política monetaria en el mundo, con algunos países que desde finales o mediados del año pasado comenzaron a recortar tasas de interés. En nuestro país, Banco de México también ya lo ha hecho desde inicios de este año, desde el mes de marzo. Y bueno, también nos falta uno que es bien importante, que es el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, que muy probablemente estamos a 2 semanas de que empiece a recortar tasas después de casi 5 años de que empezaron a subirlas. Y bueno, esto también se vuelve muy importante porque estamos en medio de una coyuntura en donde quizás veremos una política fiscal global que va a ser un poco más restrictiva, pero también va a depender mucho de quién gane en Estados Unidos, ¿no? Hay que ponerle muchos signos de interrogación, pero al menos vamos a ver por el otro lado una política monetaria que fue muy restrictiva por muchos años y empezará ya a ser un poco más expansiva. A lo mejor no va a ser en este 2024, pero va a ser más hacia 2025 y probablemente en el 2026. ¿Cómo han reaccionado los mercados ante estos pilares de la coyuntura internacional? Bueno, pues en la gráfica de la izquierda está el desempeño de algunos índices accionarios, están normalizados para ver el comportamiento de los últimos 12 meses y creo que esto nos refleja con una gran claridad cómo los inversionistas están diferenciando cuál es el desempeño económico, la expectativa que podamos ver hacia adelante. Y hablando de oportunidad, una palabra que se ha hablado pues de una manera muy frecuente esta noche o del tema de indicadores adelantados, pues bien, siempre se conoce que los mercados se adelantan. Eso no significa que sean buenos pronósticos los mercados, pero sí los mercados tratan de adelantarse a ciertos escenarios y bueno, distintos indicadores económicos están mostrándonos justo pues, un escenario bastante distinto hacia adelante, ¿no? Podemos ver las tasas de interés de los bonos de 10 años bajando desde hace ya algunos meses, en anticipación a lo que van a estar haciendo los bancos centrales hacia adelante. Vemos un mercado de commodities que también ha empezado a reflejar ciertas disminución en los precios de metales, de energéticos, del petróleo, ante probablemente una demanda que va a ser menor hacia adelante, estas señales de desaceleración. Tan es así que, por ejemplo, la OPEP+, el día de hoy, pues decidió no hacer modificación en la estrategia de producción por la caída que hemos visto del precio del petróleo en las últimas semanas. Y finalmente, el desempeño de las divisas también refleja los cambios que se han dado en la política monetaria en el mundo y también en algunos factores idiosincráticos en algunos países. Pero bueno, esto nos lleva también a analizar y por eso traigo a la presentación pues, lo que nos muestran justo algunos de estos indicadores que ya se mencionaron anteriormente, los PMIs, en distintas partes del mundo. Aquí está del lado izquierdo de la eurozona con los PMIs de manufactura en la parte de arriba, los de servicio en la parte de abajo y de algunos países asiáticos como China y Japón en la parte de la derecha. Y creo que se ve con bastante claridad que el sector manufacturero en el mundo ha venido perdiendo un dinamismo bastante importante. Como decía el subgobernador Jonathan Heath, estos números no hay que tomarlos solamente aislados como un dato o un pronóstico, hay que entenderlos con la tendencia que ha mostrado desde hace algunos meses y la realidad es que las manufacturas en el mundo han venido perdiendo impulso. La parte de los servicios es en donde hemos visto una mayor resiliencia, pero los últimos datos también ya indican pues, cierto cansancio o cierta moderación en la actividad económica. Y eso es algo que, como veremos más adelante, también se está dando en nuestro país. Pero bueno, si nos enfocamos en la parte de Estados Unidos, bueno, pues Estados Unidos también está mostrando algunas señales de desaceleración.
yo creo que este año todavía podremos ver una tasa de crecimiento bastante interesante del orden de 2.3%, pero la realidad es que los datos hasta la primera mitad de este año han sido muy buenos, con un mercado laboral muy sólido, con consumo privado, con inversión, siendo los principales catalizadores del crecimiento, pero ya los datos que han salido de más alta frecuencia en el segundo semestre ya han empezado a mostrar cierta moderación. Tal es el caso, por ejemplo, del reporte de empleo del mes pasado, que salió notablemente por debajo del promedio que habíamos visto de creación de empleo mensual en la primera mitad del 2024 y especialmente en todo el 2023. Y ya veremos si el dato de mañana también podría ser una señal de que la economía de Estados Unidos está perdiendo impulso. Pero también mucho se ha hablado de estos indicadores adelantados y bueno, ahí está el ISM de manufactura y el de servicios en Estados Unidos. Podemos ver cómo ya desde hace muchos meses las manufacturas en Estados Unidos se han venido desacelerando y esa no es sorpresa para nosotros, porque al menos en el último par de años lo que ha dado el crecimiento a nuestro país ha sido la demanda interna, no ha sido la demanda externa. Y es simplemente por esta fuerte correlación que hay entre la economía norteamericana y la nuestra. De hecho, un estudio que hicimos en Banorte justo determina que el 56% de la actividad económica en nuestro país es altamente dependiente de Estados Unidos. Por eso es tan importante identificar de qué manera se irá desacelerando en los próximos trimestres. Yo soy de la idea de que Estados Unidos no va a entrar en una recesión, va a ser un aterrizaje probablemente suave, por eso podríamos estar esperando tasas de crecimiento del orden de 1,5%, pero aún así, esto es un factor que seguramente va a tener una implicación importante para la economía de nuestro país. Yéndonos justo a la parte de la economía de México, pues las estimaciones para el PIB para este año han venido bajando. Ya se había comentado en las intervenciones anteriores, probablemente veremos algo entre 1.4 y 1.9% y el siguiente año entre 1.2 y 1.5. Y como pueden ver, especialmente en esta tabla de la derecha, en donde está desagregado por el tema de la demanda, pues de un par de años para acá ha sido principalmente el consumo privado y la inversión los principales motores de la economía mexicana, o por lo menos los que han contribuido más a ese crecimiento, pero son los que probablemente hacia adelante podrán reflejar cierta desaceleración. Por el otro lado, la demanda externa, pues como ya se ha visto con esos PMIs en el mundo y especialmente en Estados Unidos, pues reflejan una actividad mucho menos vigorosa. Y si hacemos un poco zoom a esta parte de actividad económica y además nos adentramos ya a lo que es el indicador del IMEF, bueno, pues en la gráfica de la izquierda van a ver el comportamiento del IMEF manufacturero y del de servicios. Y bueno, el manufacturero ya lleva por lo menos, o no por lo menos, lleva 5 meses consecutivos en una zona de contracción, que de hecho si analizamos justo la gráfica de tendencia ciclo que se ha venido mencionando ya desde hace algunos minutos, pues se ve claramente que ha habido una moderación en la actividad manufacturera. La parte de servicios ha sido mucho más resiliente, pero también ya está mostrando señales de agotamiento, lo cual, pues si bien esto no es un pronóstico, sí nos adelanta que el sentir de los empresarios es de que probablemente vamos a ver una moderación un poco más importante en los trimestres que vienen. Y luego también muy importante pues hacer esta desagregación del indicador en donde tenemos nuevos pedidos, tenemos empleo, tenemos inventarios, producción, entrega de los productos, porque eso nos permite también entender hasta cierto punto la tendencia y un poco la coyuntura que están viviendo las empresas hoy en día. Entonces, repito, algo que se ha mencionado en muchas ocasiones esta noche es la importancia de la oportunidad de estos indicadores adelantados para poder entender la economía mexicana. Otros indicadores que también no son adelantados, pero también podrán empezar a mostrar cierta moderación, podrán ser el empleo, la inversión y el consumo, que fueron pues motores muy significativos de la recuperación de 2 años para acá y que fueron bastante resilientes todavía hasta la primera mitad del año, pero que ya comienzan a mostrar ciertas señales de fatiga. Otra manera de verlo, y ahora que estamos hablando de indicadores oportunos,
es con el Big Data. Y esto creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos nosotros. Hace rato se cuestionaba, ¿y qué sigue? El indicador del IMEF y todo este tipo de indicadores adelantados han sido muy importantes para enriquecer nuestro análisis. Hoy en día, con los datos y con la inteligencia artificial, podemos enriquecer aún más esa información. Esto que les muestro aquí es un mapa de calor de cómo está el consumo de los hogares sectorizados utilizando tarjeta de crédito y tarjeta de débito. ¿Y qué más oportuno que estos indicadores que son al cierre de agosto? Estamos a 5 de septiembre, el rezago es de solamente 5 días y ya nos da también una idea bastante clara de cuáles son los subsectores de ese consumo de los hogares que están siendo más resilientes y cuáles se han estado desacelerando un poco más. Podemos ver que en la parte de transporte, en la parte de servicios, de medios masivos de información, la parte de servicios de apoyo, ya comienzan a mostrar desde hace un par de meses señales de agotamiento y donde vemos un poco más de resiliencia ha sido en la parte de comercio y especialmente los servicios. Y estos son, pues, lo que ven en esta tabla son tasas de crecimiento anual, ya están ajustadas por inflación y por estacionalidad, lo que nos refleja que todavía pues, hay una inercia bastante positiva en esta parte de consumo, pero ya con algunos focos amarillos que nos sugiere que hacia adelante podamos ver pues, un dinamismo menos importante. También utilizando Big Data, y este es el ingreso de las pymes aproximado a través de las terminales punto de venta, pues lo que hemos visto es que si bien el ingreso de las pymes ya se encuentra por pues cerca de 113% por arriba de los niveles pre-COVID, pues eso tuvo un impulso bastante importante en la segunda mitad del 2022 y principalmente en el 2023. Pero ya los datos de los últimos trimestres de este 2024 ya han mostrado cierta lateralidad. Entonces, también este tipo de indicadores lo que nos muestran es que la economía está empezando a perder algo de impulso y eso es lo que probablemente vamos a ver en las cifras de los siguientes meses. Entonces, como pueden ver, pues, retomando esa reflexión que hizo la gobernadora del Banco de México, pues tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar más allá de los indicadores convencionales que tenemos hoy en día y probablemente este tipo de información proveniente de Big Data y de inteligencia artificial sea otro grupo u otro cúmulo de indicadores que puedan enriquecer de una mayor manera el análisis que hacemos todos nosotros día con día. Y pues ya nada más para ir cerrando esta presentación, también hay que estar atentos a algunos temas que irán definiendo la economía y lo que suceda con México en los próximos años. Yo creo que hay dos temas principales que tenemos que estar observando. El primero es esta agenda de reformas constitucionales y el segundo es pues la parte de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tenemos que ver cómo se da el paquete económico 2025 en el mes de noviembre, pero creo que son también dos temas que hay que ir analizando y que a partir de eso podremos hacer pues un análisis también mucho más completo de lo que viene para México, no solamente en el 2025, sino en los próximos años. Y finalmente, en otros indicadores que también se vuelven muy relevantes, pues la inflación ha venido mostrando cierta mejoría, especialmente del máximo que vimos en el 2022, si bien todavía con algunos desafíos importantes, pero bueno, cuando nos fijamos especialmente en el componente subyacente, ahí donde hemos visto una mejora mucho más consistente y al menos con 18 meses consecutivos de mejora, al menos en la métrica anual. Esto pues, probablemente va a tener una implicación sobre lo que pueda suceder con las tasas de interés. Digo, aquí están gran parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, entonces, digo, esas son algunas expectativas de lo que puede pasar con la tasa, tanto en el FED, que estará empezando a recortar tasas, como en México de aquí a finales del 2024, pero especialmente en el 2025, y eso justo alude a ese último pilar que mostré al principio de la presentación, en donde se está dando un cambio en toda la política monetaria en el mundo, con los bancos centrales pues
recortando tasas de interés. Aún así todavía estamos en restricción monetaria, y yo creo que también la gran reflexión que tenemos que hacer todos nosotros es si estamos entrando a un nuevo equilibrio pospandemia en términos de las tasas. Ese tema de tasas altas por más tiempo podría implicar que los bancos centrales estarán llegando a niveles de equilibrio que a lo mejor podrán ser más altos de lo que vimos en el equilibrio previo o en un escenario prepandemia. Y finalmente, pues el tipo de cambio también con algunos ajustes importantes, ¿no? Estamos ahorita en la zona alrededor del 20, hay muchos factores que hay que estar analizando en los próximos meses. Uno de ellos que no se ha hablado también es la elección en Estados Unidos, porque en un ejercicio estadístico que hicimos en Banorte, comparando las últimas 6 elecciones en Estados Unidos, nos dimos cuenta que generalmente el mercado se cubre entre 30 y 35 días antes y lo hace entre 1 y hasta 3 desviaciones estándar. Entonces, también el tema de la elección en Estados Unidos hay que tomarlo en cuenta, pero bueno, estos son también algunos indicadores tanto económicos como financieros que debemos de incorporar en la toma de decisiones. Y con esto, pues, nuevamente una felicitación al IMEF por este enorme hito de haber alcanzado 20 años del indicador, y bueno, pues les agradezco muchísimo la invitación y pues les cedo la palabra a José Domingo, el presidente del IMEF, para continuar con el evento. Muchas gracias. Y te pedimos, Alejandro, si puedes permanecer también en el estrado, porque te van a hacer entrega de un reconocimiento por tu participación de manos del ingeniero José Domingo Figueroa Palacios y del doctor Osiel Hernández. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro conferencista. Un pasito al frente, por favor. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para despedirlos. Quiero agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores por su apoyo en la realización de este evento. Agradecemos a MAT Advisory, a GSG Consultores Mefintax, SAP Concur y Thomson Reuters. Es así como damos por finalizado este evento, agradeciendo su amable asistencia. Los invitamos al cóctel que hemos preparado para todos ustedes y a disfrutar de un video de nuestro patrocinador MAT Advisory. Mi nombre es Yuria García, me despido de todos ustedes deseándoles una excelente noche. Gracias.